Muy bien, entonces en Chile hemos visto una serie de eventos muy interesantes. Hubo una propuesta hace algunos años en el gobierno de Bachelet de hacer una asamblea constituyente, de crear una nueva constitución, que cuando este gobierno salió, el sucesor postergó este proyecto. Sin embargo, con el estallido que hubo hace un par de años, ahora estamos viendo que este proyecto ha sido retomado, ha sido resucitado. ¿Tú crees, líder, que esto es resultado directo del estallido? Sí, o sea, en cierta manera, ¿Y qué se encuentras en esta idea? vale. Sí, o sea, en cierta manera, para hacer un punto ahí en el caso del gobierno de Bachelet, fue durante el ciclo de protestas del 2010 que tenía en temática como el lucro en la educación, el lucro en las pensiones, en la salud, no sé, fue como el post 2006 que tenía que ver con los derechos sociales finalmente. Y aquí en esta época se habló, aunque muy poco, del tema de la Asamblea Constituyente. Entonces, finalmente, el gobierno de Bachelet lo que hizo fue tomar este tema, que no fue como muy mediático, por decirlo así, más que en ciertos nichos de izquierda. Lo que hicieron, claro, fue como sumarlo a un gran paquete de propuestas electorales. Y el proyecto en sí era cabildos para una propuesta constitucional y después, como en el camino iban a ver si es que proponían una asamblea constituyente o simplemente una reforma. Que esto, claro, llevó a que en el gobierno de Piñera bueno, simplemente no se tomara en cuenta. Y después con las protestas fue interesante porque esto que sucedió en el lapso de 1 o 2 semanas, eh, partiendo por el hecho del 18 de octubre que empezó el estallido, como por el tema del pasaje del metro, que al final eh, en este pasaje del metro, cada actor, por decirlo de alguna manera, como que vio reflejada su propio abuso, su propio sentir como del abuso del sistema eh, neoliberal o el sistema político, el sistema económico, el sistema finalmente. Entonces, durante esta semana de que inician las protestas, se decreta estado de emergencia, salen los militares a la calle, de viernes a viernes, porque esto partió un viernes, estalló un viernes, y al viernes siguiente hubo una marcha que fue la marcha más grande de Chile, en la que durante ese lapsus como que se hablaba de la Asamblea Constituyente. Y fue muy espontáneo en cierto sentido, porque se empezó a hablar empezó como cánticos. Y claro, los jóvenes, que principalmente era lo que protestaban, tenían como esta noción de lo que era una asamblea constituyente. Y esto derivó, claro, que en el pasar de los meses como que surgiera esta propuesta de reforma que tiene ahí muchos matices como para algunos si fue o no legítima o una traición o una buena reforma. Sí fue El punto es que sí fue derivada de las protestas. O sea, derivada del la estallido. reforma sí es derivada. Más allá de que tiene su precursión, sí es derivada. Entiendo, muy bien. Entonces, bueno, como establecimos, aquí estamos hablando de un proyecto que ya existía en la mente de los chilenos, En el ya inconsciente existía la colectivo. posibilidad, ya se había conversado sobre esto, solamente que no había una iniciativa más concreta, Estaba el pero tema hace esta 10 finalmente años, se hizo básicamente. posible. Entiendo. Entonces, aquí hay algo que Perú y Chile tienen en común, que es que ambos tienen constituciones que defienden modelos muy parecidos, y que son herencia, que son el legado de gobiernos que a pesar de sus diferencias tuvieron fines, objetivos muy parecidos y defendiendo una visión neoliberal. Y en el caso de Chile, me parece que aquí finalmente estamos llegando a finalmente superar o tal vez reemplazar la constitución que es el legado de ese gobierno que ahora la gente quiere dejar atrás. En el caso de Perú, Jaco, ¿tú crees que de lo mismo tú crees que existe la posibilidad de que, como estamos hablando de la constitución de un gobierno que ahora es repudiado, estas protestas, esta indignación,
a este descontento expresado por una generación que es la nuestra, ¿tú crees que existe esa posibilidad de que se dirija a algo como esto, a que ese rechazo que no es satisfactorio finalmente sea rechazado de esta forma? Es complicado decirlo porque si bien, por ejemplo, el Perú tiene sobre todo en estos últimos años desde que yo he nacido básicamente, hasta ahorita una historia muy grande de antifujimorismo, esta oposición a los Fujimori y a todo lo que considera su gobierno, es una oposición más en imagen, es decir, en literalmente tener a los Fujimori de vuelta al gobierno, a que las políticas en sí. Creo que eso es algo muy consciente de parte de cualquier sistema capitalista multipartidario liberal, ¿no? De democracias liberales, que se ponen a candidatos como personas y no candidatos como sus proporciones. Por ejemplo, muchos partidos ahorita son bastante fujimoristas en el sentido de que todos tienen esta idea de privatizaciones, todos tienen esta idea de mantener la constitución. La constitución es el punto más fuerte, creo yo, porque la mayoría de partidos, si no todos los partidos de derecha, inclusive algunos de izquierda, como acá se considerarían, están en contra de cambiar la constitución. Dicen que tienen que haber reformas, tienen que haber, tal vez agregar a esta cosa, cambiar esto, pero no se tiene que cambiar la constitución por completo. Que hay mucha desinformación en ese lado. Muchos de mis compañeros de la universidad, yo creo que hasta la mitad, me han compartido publicaciones de que no pueden ser tan radicales, que se tiene que reformar, no se tiene que cambiar la constitución, que nuestra constitución es una de las mejores de Latinoamérica. Yo les digo, ¿ustedes quién les ha mandado tanto rato para que hablen como viejos? ¿Ustedes quién les ha creado? ¿Fujimori mismo? Son también hijos de Fujimori. Es increíble que se hable así. Es que ellos no conocen ni siquiera lo Claro, o que sea, fue la dictadura por hecho. Pero yo he quizá ni se escuchado leyeron la desde Constitución. Ujú. O sea, por ejemplo, mis padres tampoco es que ellos salieron mal de la dictadura de Fujimori, ellos eran clase media baja y han subido de estratos por las mejoras económicas de la dictadura de Fujimori, que igual es relativo eso, o sea, mejoras económicas refiere a que se detuvo la crisis, que era una crisis horrible que está en Perú, la hiperinflación que vino del gobierno desde Bermúdez hasta García. Claro, Pero tampoco significa que eso haya mejorado las condiciones para todos. Eso fue algo específico de volver a hacer tratos con el FMI, volver a hacer tratos con Estados Unidos, volver a hacer tratos con tal, privatizar todo lo que pudieran, venderlo a quien sea, para que la banca o esta idea que tenemos de moneda, el globalismo entra mucho en juego en esa parte, donde Estados Unidos es el que hasta cierto punto pareciera decide por financistas internacionales cómo se regulan los precios y quién está a cargo. De ahí viene la dolarización en Ecuador, por ejemplo. Pero claro. lo que yo digo es que es difícil ver una constitución o una nueva constitución cuando hay tanta desinformación y tanto ¿cómo se llama? Separación, no hay tanta unidad, como yo dije. En las protestas, lo que hubo mucho fue solidaridad, hasta yo diría, sí. Hubo mucho apoyo mutuo, hubo mucho apoyo entre regiones. No fue solo Lima, como suele ser en muchos casos, porque ese gobierno interino que iban a meter el Congreso de Merino y de toda esta clase congresal o política antigua, nos afectaba a todos al fin y al cabo. Y creo que eso fue algo que muchos jóvenes vieron y dijeron, no, ya no queremos esto. Pero sin embargo, eso no afectó mucho, por ejemplo, fue un movimiento juvenil, yo diría también, porque no afectó mucho a la gente mayor. Si ves ahorita las encuestas y las votaciones, Lescano, que es el mismo partido de Merino, está en primer lugar en esas elecciones. Y eso es porque la mayoría de gente votante son mayores, gente mayor, gente de 30 años, de 20 años, que recuerdan a Acción Popular como un partido democrático por Belaúnde Terry, o recuerdan la intervención de Paniagua en el proceso de la transición de poder, y que piensen, a lo mejor Merino es solo un caso Pero finalmente, particular, ¿no? Que las afectan. protestas También como, ellos han estado ganando. o sea, Dime. las protestas del 2020, en el caso de Perú, fueron como Ujú. principalmente anti-Merino o anti-Congreso, más que, por ponerte un punto, en el caso de Chile, fueron, claro, se hablaba de asamblea constituyente como gritos en la calle y las mayores palabras, por decirlo así, como simbolizaciones, fueron dignidad y evade. Claro. Y claro, tenían un contenido, por decirlo de alguna manera, muy difuso,
muy distinto entre persona y persona, pero había un contenido. Ujú. No sé Creo si que la actitud que percibí es que era una especie de rechazo a la conducta de los a congresistas la o clase a política, la... ¿no? Sí, porque por Claro, ejemplo no que iba, era se muy rechazaba esta idea de indefinido. ideología, como se hace en todo movimiento neoliberal. Se rechazaba la idea de que no somos ni de izquierda ni de derecha, estamos en contra de los políticos corruptos. Toda la típica del neoliberalismo, de dejar de ver ideologías y ver progreso. Claro. En ese sentido. Y también es que fue uno de los partidos que votó a favor de la vacancia de Vizcarra y que llevó a que se pusiera Merino. Ese fue un problema también. El Frente Amplio es un partido de izquierda, no de Claro. izquierda de la que pretenden, como el Morado. Y ahí sí hubo problemas. O sea, hay un punto de inflexión de ahí que tiene un punto válido. Muy poco, porque el Frente Amplio igual es un partido muy chiquito en lo que es el Congreso. Pero Pero hay Entiendo. a corto plazo le- quizá una posibilidad real, por decirlo así, como de un cambio constitucional, siquiera una reforma o algo por el estilo, porque me llama la atención que, claro, las protestas, si algo tienen en común las protestas de Ecuador, Colombia y Chile, y incluso Paraguay últimamente, es el estar en contra de una clase política. Y claro. enfocándome principalmente en el caso de Chile, más allá de que, Sin claro, duda. están en contra de una clase política, hay contenido, o sea, hay contenido en salud, educación, pensiones y este como vivir en dignidad, o sea, el tener derechos sociales finalmente, que es como lo que ha mermado el sistema político y económico. Y no sé si en el caso de Perú, más allá de el estar en contra de la clase política, hay realmente un contenido de derechos sociales como quizás como más concreto, porque por ejemplo en el caso de Chile está la crisis hídrica, en el que muchas zonas del país no tienen acceso al agua, y ahí una de las protestas, o sea, una de las propuestas o contenidos está el establecer el derecho al ser proveídos por agua, porque el agua es un bien nacional de su público en Chile, pero la gente no tiene derecho, no tiene preferencia por sobre el uso privado. Y pasa lo mismo en el caso del contenido de la plurinacionalidad, o sea, está casi asumido que Chile se va a declarar como un estado plurinacional. Entonces, hay un contenido como Eso me concreto. parece un paso muy interesante. Sí, yo creo que van a haber más cambios constitucionales, o al menos reformas grandes en esta época, para definir ese plurinacionalismo, porque hay muchos conflictos que se han dado a la luz. Por ejemplo, en Brasil, en Colombia, en Perú, en Chile, en Ecuador, que tienen que denotar ese cambio de ya no pueden ignorar más a los pueblos indígenas, los pueblos originarios, y tienen que reconocerlos, o si no van a haber conflictos que pueden llegar a escalar de distintas formas. Claro, o sea, Tal quizá en vez la región el es como paso lo más clave concreto. que hubo, tal vez el paso clave que hubo en los países que han tenido asambleas constituyentes, como Bolivia o como Ecuador, o como Chile, que en este caso está a punto de establecer una, es que esas asambleas fueron propuestas primero por un líder visible, por un político visible, y tal vez eso es lo que faltaría en Perú para que la idea finalmente empiece a ser ah, considerada por Sí. Puede por ser la un punto ahí, población. porque realmente en Chile no hay una propuesta visible como por un político, más allá, claro, del proyecto de Bachelet, sino que Ujú. es más como un proyecto de conciencia claro, conciencia colectiva. Entonces, justamente por eso planteaba el hecho de si en Perú había como contenidos concretos, más allá de siquiera si hay una asamblea constituyente, sino como se habló durante las protestas del derecho a la educación o algo por el estilo, así como, porque en el caso de Bolivia y en el caso de Ecuador, me imagino, o voy a asumir directamente que si llegaron al punto de la Asamblea Constituyente es porque ya habían temas que se había asumido que tenían que zanjarse, más allá del Sí, descrédito de la clase política, pero el punto es que en Perú realmente hay algo más de tema en el aire que no sea el descrédito de la clase política. sí, hay muchos más factores, creo. Pero la cosa es que los factores se juntan, pero puede haber una ignición mayor. Yo creo que es eso, en muchos casos. Típico.
se le puede atribuir a un factor, pero son varios, solo que se han juntado con ese factor que justo estaba en el momento, estaba como que recién, y todo eso junto ha llevado a esa rescisión. Claro. En, en todo caso es un desafío ver de qué forma específicamente de una constitución, de qué forma estas protestas pueden llegar a tener una dirección más concreta, pueden tener una dirección que sea fácil de reconocer, más que simple descontento, simple indignación, sin sin un objetivo claro. Lo que le dicen la vía institucional. También, es verdad. Justo hablando del tema de las protestas, yo nunca vi un proyecto específico y por eso digo que no hay una unidad o una cohesión, por el hecho de que, por ejemplo, las protestas nunca fueron pro-vizcarristas o ético como personaje político, sino fue más por el evitar inestabilidades. O sea, en Perú creo que pensamos siempre, o bueno, en política al menos, vemos siempre por el mal menor, que eso creo que es muy repetido en Latinoamérica, pero en Perú se ve sobre todo porque siempre tenemos que protestar o defender algo por evitar algo peor todavía, que es lo que terminó pasando, que es crear por ejemplo, para evitar esa protesta tan mayor o esa oposición tan grande, tenemos que Vizcarra se quede hasta que también su gobierno haga elecciones y que siga lo que siga. Porque igual, si tuviera un caso o cualquier condena o lo que sea, se le puede arrestar después de que también sientes que han seguido después de Fujimori. Todos han estado o están presos. Excepto Paniagua. No es nada Un problema nuevo. que fue, cierto, un problema que fue identificado por algunos analistas, por varios que yo creo muy respetables, Ujú. es que el Congreso en Perú tiene un poder desproporcionado para Sí, estorbar o para exacto. ah, poner trabas al gobierno de turno. Ah, Y no por olvidemos la que tiene una forma en mala la que fama desde hace funciona la años. primera y la segunda vuelta, claro, y por ejemplo, la facilidad que tienen para poner, para destituir a un presidente, si eso es lo Claro, que quieren, ¿no? es que el Perú no es Entonces, presidencialista, es parlamentarista. Y se nota. exacto, entonces esa fue creo que no fue mucho más allá de esa indignación con la inestabilidad creada por el Congreso Mm, que resultó en estas protestas en mm. Perú. Y Por no sé eso si... cuando, por eso cuando Ajá, Fujimori cerró el Congreso hace años, se le llamaba autogolpe. ¿Por qué? Porque con eso estaba eliminando la oposición que tenía con el legislativo y dijo, ahora mando yo. O sea, es golpe de Estado sin hacer un golpe de Estado. claro. Y creo que el Entonces aquí problema, creo que se diferencian mucho las naturalezas que tienen estas dos protestas, Mm. pero no sé qué dirección podemos ver para cada una de ellas. En claro, o el sea, caso de Chile, ¿tú qué crees que viene después de esta asamblea constituyente? en el caso de Chile, es más claro quizás como el que haya contenido por un tema de que las protestas en Chile no fueron durante pandemia, entonces hubo espacio en los medios quizás como para hablar de otra cosa que no fuera la pandemia. Entonces, claro, se pudo como sintetizar más y llevar, además de que ya estaba el tema constitucional en el aire, a el proyecto. Y junto como con este mal llamado conflicto mapuche, que al final es un conflicto entre el Estado chileno y el pueblo mapuche, y los temas de género que han estado como durante la última década, quizás, sí, más o menos la última década, llevaron a que este proyecto, claro, fuera la primera asamblea paritaria y con escaños reservados. Y además es la primera vez que en Chile se va a redactar una constitución, entre comillas, democrática. Nunca antes en Chile se había redactado una constitución con una asamblea y con elecciones. Entonces, claro, o sea, además de que ya están ciertos contenidos, o por lo menos ya se sabe de lo que se va a hablar. Se sabe que vamos a hablar de educación, vamos a hablar de salud, de pensiones,
de los indígenas, de género y, claro, de las condiciones materiales finalmente. No es como, por decirlo así, una discusión constitucional eh, en la que... O sea, está en juego el modelo finalmente. Lo que se va a discutir es el modelo, porque al final, claro, todo esto que planteo es el modelo. Porque este modelo tiene como sus partes o sus temas en cada uno de estos puntos. Entonces, claro, lo que se va a discutir finalmente es como un nuevo modelo de desarrollo, por decirlo de alguna manera, para Chile, en lo económico, en lo social y en lo político. Y ya está más o menos, claro, están claras las temáticas de las que se van a hablar. Quizás no está tan claro cómo estas se van a sintetizar en artículos de una constitución, pero sí se sabe más o menos de lo que se va a hablar. O sea, ya hay un punto de partida, por decirlo así. Entiendo. Ahora, cuando mencionabas a los independientes, ¿a quiénes te referías específicamente? Claro, como hablaba en la previa, el tema de los independientes, eh, que claro, con Chile como en el caso de Perú también, y en el de Paraguay, de Colombia, de Ecuador, lo que hay es como una deslegitimación de la clase política. Entonces, esto que se asume como la clase política son los partidos. Entonces, aquí la idea de los independientes finalmente es como eres independiente, no perteneces a un partido. Con muchas otras matices, porque finalmente ser independiente no garantiza que no esté sujeto a ciertos intereses, como lo están sujetos determinados partidos. Pero esto, claro, esto es como más de comprensión de cada votante. O sea, cada votante tiene su forma de entender como eh, qué es lo que es para ellos un independiente o qué tipo de independiente es votar. Porque finalmente, claro, la defensa del sistema político ha sido esa. O sea, pero ¿qué les garantiza a ustedes que los independientes no están libres de ciertos intereses? Claro, o sea, no es que el independiente tenga que estar o no libre de ciertos intereses, sino que el independiente tiene que estar más o menos cerca de lo que son mis intereses y fuera del espectro de Claro, influencia de quizás la corrupción, lo que es finalmente. Entonces, claro, aquí surgieron además como listas de independientes, o sea, el voto, ponte tú, en la constituyente, para la elección constituyente, que finalmente va a ser lo mismo que un voto de elección de diputados, va a ser un mantel. O sea, va a ser un mantel eh, y dos o tres listas de las que van a aparecer en este voto van a ser de los partidos. Y eso representa cerca del 15 o 20% del voto y el resto del 80% del voto van a ser solamente listas de independientes. Entonces, claro, eso como que representa un tanto el fenómeno o la magnitud del fenómeno. Y la preocupación aquí es que mucha gente como que quiere o busca un proyecto que sea protagonizado por los independientes, entendiendo que, claro, estos como que se plieguen con las demandas del estallido. Entonces aquí finalmente la preocupación es como, ¿van a ganar o no van a ganar los independientes en la medida que el sistema de votación, que es por listas, o sea, se suman los votos de una lista y a partir de eso sale cierta cantidad de candidatos? Entonces, la preocupación finalmente ahí es como la dispersión, como van a haber muchas listas, hay una preocupación de que sí se va a lograr el quórum necesario para generar las reformas que se buscan. claro. El hecho de que Chile haya llegado al punto de cuestionar el sistema, de cuestionar las pautas creadas por la Constitución actual, no garantiza que esta asamblea y estas discusiones realmente vayan a hacer cambios significativos. Esto, tú estás diciendo esto, esta es tu preocupación. Claro, y o sea, lo interesante de esto es que finalmente el principal cuestionamiento en el caso de los independientes es como eh, se remonta quizás como a la fundación, de hecho, de las repúblicas liberales, que es los partidos son realmente necesarios para esta democracia liberal, o sea, como son necesarios, necesitan existir, Mm, porque para mucha gente, claro, son como sin partidos no hay democracia, pero es que realmente sin partidos no hay democracia, o sea, son necesarios, exacto, son necesarios. ¿no? Y claro, o sea, como Y ahí está que la para contra, mucha gente no. entonces, un partido, entonces ahí hay una contra, porque por ejemplo puede ser argumentar que
hasta un país con un unipartidario sería más democrático que un país sin partidos. Por Eh, ejemplo, si es que la base de la democracia tomamos como el partido. claro, o sea, y de hecho esto se podría como comparar con el caso de los, entre comillas, sistemas socialistas Claro. o gobernados, los países gobernados por partidos comunistas o por Ujú. partidos únicos, que no son Sí. solamente los Unipartidario, gobiernos comunistas, porque hay muchos países que tienen gobierno único, o sea, digo, partido único, claro. en el que, claro, como Y, en no, el caso, y vamos, por hay ejemplo, muchos el caso de países Japón. que consideramos socialistas que no tienen ese unipartidario. Claro, más allá de los países socialistas, como haciendo el punto quizás como el ejemplo de Japón, que es mucho más Claro. cercano a la realidad latinoamericana, gobierna este famoso LDP, que es Claro, un partido, el Partido Liberal Democrático. Liberal Democrático. claro, creo que eso, en el que, Sí. claro, es un sistema multipartidista, pero unipartidista en la práctica, y Ujú. donde finalmente Claro. el partido es como, casi como si fuera en el caso de Estados Unidos, en el que eh, los partidos son muy diversos, o sea, son muy diversos en gente, pero hay como Al final una doctrina casi son... única. O sea, hay un proyecto país finalmente. Porque Sí, yo creo que ese es el problema principal, como hablamos en el caso latinoamericano, porque, claro, hablaban de que en Perú hay como mucho poder en el Parlamento, pero en Chile hay mucho poder en el Ejecutivo. Pero, por ejemplo, no sé, quizás la monarquía británica es como, es una monarquía parlamentaria, pero hay un proyecto país, más allá de que esté tal o tal primer ministro, hay un proyecto país determinado, claro, en Europa en creo que se el nota más que, esa... claro, hay una Porque los elección europeos todos los años. siempre presumen de ser un poquito más... ¿Cómo decirlo? Ellos dicen, Boris Johnson para nosotros estaría a la izquierda en Estados Unidos o algo así. No hay tanto, y no tanto eso, sino que, claro, está Boris Johnson, está un año, se va, o está la mujer esta que estuvo antes, que también es conservadora, si no me equivoco. Teresa May. Claro, está Theresa May un Ujú. año, Sí. está James Cameron, si no me equivoco. No es nada que ver, James Cameron es el... David Cameron. David Cameron, David Cameron. claro. David Cameron. Claro. Todo esto muy Creo que te cinematográfico de lo refieres británico. a, existe como que una, Capacidad de alternancia existen sin poner planes en peligro la estabilidad. a largo plazo más reconocibles, ¿no? Tienen como que una Claro, o sea, mentalidad el más de proyecto largo es plazo. independiente de la alternancia política. Sí, es verdad, es verdad. Mm. Y es también muy cierto que en nuestros países eso realmente no existe. Tal vez algunas excepciones, como en Brasil tal vez hasta cierto punto existe, que es también el país con la economía más desarrollada, pero en el resto de la región creo que solo hubo intentos hasta ahora y Ujú. eh, tal vez recién están comenzando. Claro, sí, o Yo creo que sea, hay más, por ejemplo, en Perú hay un bipartidismo tácito, que es fujimoristas y antifujimoristas al fin y al cabo, que igual es la misma derecha, porque nunca he visto que cambie y por ejemplo, ideológicamente no hay cambios, pero la gente suele votar por el contrario de Fujimori en las últimas, por ejemplo, sobre todo en segunda vuelta, que siempre se llega, a contraste de Keiko. Eso es lo más fuerte que hemos tenido de bipartidismo. sí o Sí, es sí. verdad, esa tal vez fue la elección más polarizada. Finalmente Ujú. como que Ah, el eje se mueve entre ser y no ser. Como en el caso de Chile, ser o no ser pinochetista, más allá de que podríamos decir entre comillas que son todos neoliberales. O el caso de Argentina, que es Claro, como ser y no ser peronista. Más allá de es si son verdad. que también más puede o ser menos de neoliberal izquierda. igual. Y no sé cuántas personas están satisfechas con esas dos elecciones en cada uno de Mm. los países. Y Creo finalmente es como la que razón lo de que la crisis. necesitamos es ah, conseguir que exista, que se reconozca esa situación. Estamos eligiendo entre dos cosas que son insuficientes. Exacto. Es la idea de perpetuarse creando esta idea de que o es esto o es lo otro, no hay más opciones. Es una falsa democracia al fin y al cabo, porque te hacen elegir, pero no te hacen elegir entre lo que tú preferirías, sino en lo que tú
menos quisieras o algo así, no sé cómo ponerlo. El mal Claro, menor. el mal menor Ujú. o lo que prefieres evitar con más fuerza. Va por ese lado, sí. Ahora, una cosa que me gustaría aclarar con relación a los independientes es, mira, mi impresión es que son impredecibles, ¿no? Los Sí, independientes, de hecho, no son cosa nueva tampoco. Creo no, que en los últimos, más allá de los últimos 20 años, hemos visto ah, la expresión extranjera es outsiders, ¿no? el Llegando outsider. al poder. Aquí Julio Guzmán en la primera elección, la de 2016 creo que fue, se vendió como outsider. Claro. Pero creo que ese ahí hay un punto interesante en que más allá como de esto de outsider o ser independiente o fuera del sistema, la discusión, al menos en Chile, y creo que se me olvidó plantear esto, es que el independiente o el independiente que se pondría así como aquel por el cual una persona que marchó durante el estallido se inclinaría es un independiente que sea como mi vecino. Eso es lo que se entiende como, lo Claro, que se entiende como independiente, no el hecho de que esta persona, claro, porque puede ser quizás como el vecino de este militante que es diputado, que finalmente es como lo mismo, sino que es como mi vecino que es independiente o el vecino de mi vecino o alguien que vive en la misma zona que yo y que por tanto conoce la realidad. Entonces, entendiendo como independiente como un ciudadano común, pero un verdadero ciudadano claro, alguien común, que no tenga como el político experiencia que se de la pare y dice realidad soy de un la ciudadano región como o tú. del territorio, pero no necesariamente experiencia política de militancia. Claro, y tampoco ni siquiera como una discusión muy ideológica, sino muy de, más de, yo Claro, conozco tu realidad. claro. Es como, de cierta forma, verlo como una familiarización o un acercamiento más fraternal, por decirlo así, Eh, como de identificarte. sí, o sea, se podría agregar un componente de clase quizá, aunque es más complejo como llegar a analizar También, eso, pues, pero sí, o sí. sea, eh, sí hay una mayor preferencia o inclinación a votar por alguien que pertenezca a tu misma clase que a alguien que pertenece a un estrato socioeconómico más alto. Que son casi todos los políticos en Chile. Claro, o sea, la mayoría de los políticos pertenecen a lo que se le llama como el distrito 10 o el distrito 11 si no me equivoco, que son estas tres comunas que Sí. tienen los mayores estratos socioeconómicos y en las que Claro. curiosamente ganó el Piñera tiene una rechazo a mansión la ahí, nueva ¿no? constitución. ¿Cómo? Piñera tiene una mansión ahí, ¿no? Claro. Y la Mm. mayoría de los presidentes, de hecho todos los presidentes o expresidentes han vivido en esa zona, o sea, provienen de esa zona. Más allá de que Bachelet es hija de un militar que asesinaron durante la dictadura y fue una mujer a la que torturaron durante la dictadura, vive en la misma comuna y pertenece Claro. al mismo círculo. Sus hijos estudiaron en prácticamente los mismos colegios. Entonces, Creo que, más allá de que creo que son ustedes tienen o no de izquierda o derecha, una, pertenecen al mismo lugar. creo que ustedes tienen una burguesía o izquierda, o como decirlo, élite política más formada que nosotros, porque nosotros todavía no tenemos algo así. O sea, sí hay muchos políticos que vienen de ciertos lugares privilegiados o ciertos lugares de clase alta, pero no es el caso siempre. Y muchas veces ha pasado muchos casos raros de partidos que vienen de lugares muy desaventajados y que igual han conseguido llegar. El FREPAP es un caso reciente, en las últimas elecciones creo. El FREPAP es un partido complicado también. Sí, o sea, yo creo que es lo que llaman acá esta herencia portaliana, que es como Diego Portales, que fue Ujú, un conservador que redactó la primera constitución, o sea, fue uno de los que redactó la primera constitución de Chile en 1830. ujú. Y es como el precursor o el creador de este como inconsciente colectivo de Chile, en cierta manera, que implica el orden. O sea, Ujú. esta idea de orden en el que la, la élite en general se cuadra bajo una idea o se ordena en cierta manera, más allá de que piensen de tal o tal manera, pertenecen al mismo lugar y por tanto se ordenan bajo un motivo, una causa, etcétera. Y es lo que muchos critican, por eso que cuando hablamos como de que hay gente que
no le gusta la idea de la Asamblea Constituyente de la manera en la que la planteó el Congreso, es principalmente porque está esta idea en Chile de que la clase política, cuando hay una crisis, se une o sea, se une como clase finalmente, en Claro. contra de lo que vendría siendo como la movilización, el pueblo, la calle. De hecho, en realidad eso es muy acertado, de una forma u otra. Y es muy como lo que pasó finalmente en Perú también, que al final es como casi todo el Sí. Congreso sacó a Vizcarra. Claro, el final del Congreso se juntó porque vieron que les convenía, porque Vizcarra estaba comenzando una investigación de corrupción, que si bien tampoco era perfecto, que digamos, uf, te sacan todos los corruptos, era que se metía con cuellos blancos y con gente en específico, por ejemplo, Pepe Luna, que es un postulante al Congreso, creo, o presidencia, no me acuerdo, que tiene una universidad. Y ese fue mucho un tema del gobierno de PPK y ahorita el de Vizcarra, que se continúa de lo de Ollanta un poco, que era la persecución de los que hacían la educación con fines de, ¿cómo se dice?, de conseguir finanzas más que por bien público. Con fines de lucro, ¿no? Claro, fines de lucro, esa es la palabra, sí. Pepe Luna, César Acuña y muchos otros más. Creo que Alan García también tenía plata en la San Martín y así. Había muchos políticos que estaban metiendo en el negocio de las universidades. Y eso fue algo justo que se reclamó bastante y que se está viendo ahorita que se está persiguiendo eso y otras cosas turbias, pues, la corrupción, ¿no? Lo de siempre. Lo interesante igual es que eh, Perú, a diferencia de Chile, sí hay presidentes procesados. Y claro, en Chile está como esta idea de que no, es que Sí. esto que decía Piñera antes del estallido, que era el oasis, como de que aquí no había corrupción y esas cosas, pero claro, no es que no hubiera corrupción, es que no hay condenados por No, corrupción, que es muy distinto. hay un, sí, hay un meme, creo que era del Free de Estados Unidos, pero creo que podría caber en Chile, que es cuando no tienes ningún índice de corrupción porque lo llamas lobismo. Claro. Cuando te refieres solamente a los lobbies y no a la corrupción. ¿No? Y finalmente es Pues, lo que ¿qué, he por hecho, qué como lo creo que que? pasa en Estados Unidos, po, que hay una ley de Sí. lobby y van los empresarios e influyen. Justo yo no hubiera querido nunca PPK porque PPK era un lobista, pero al final no hizo nada, así que tampoco como que me preocupará mucho por eso. Pero existe ese, no sé, es complicado. En el Perú hay una justicia que es bastante selectiva, pero por ejemplo con Vizcarra creo que sí se pusieron las pilas un poco. Creo que es porque justo él quería distanciarse de ideologías o de movimientos políticos. Cuando hizo las elecciones para el Congreso de nuevo no tenía partidos, así que no tuvo ninguna apoyo del Congreso y ahí es donde perdió, para mí. Definitivamente se perdió esa oportunidad. Y me imagino que además, como que hay un sistema judicial que es más independiente del sistema político, en cierta manera. Hasta cierto punto, sí. O sea, igual se rigen por la Constitución y por el Código Civil y todas esas cosas, pero definitivamente se puede, ¿cómo se dice esto? Enjuiciar y hasta llevar a detención a un presidente. Lo mismo se ha hecho con todos, por eso. Es un tema acá, que se han enjuiciado, se han presionado a la mayoría de presidentes después del gobierno de Fujimori. Fujimori contando. Mm. Claro, porque aquí, por ejemplo, la fiscalía, que son los que investigan, Ujú. el fiscal nacional finalmente está designado por el Congreso. Y de hecho sucedió que durante este círculo, este lapsus como de lo que se llamó el financiamiento irregular de la política, durante justamente el gobierno de Bachelet, que fue lo que en parte la llevó como a que no hubiera continuación, se Ujú. designó en general como clase política, como parlamento, a un fiscal nacional. Claro, el parlamento como que designó a un fiscal nacional con la idea de que este fiscal nacional no los iba a perseguir finalmente. Entonces eso llevó a que a todas las causas como de corrupción quedaran en nada, no se persiguieran y no hubieran condenados. Claro. Aunque al final creo que acá en Perú hay más autonomía en lo que es la fiscalía, porque acá sí se persigue bastante. Creo que, no me acuerdo el nombre del que estaba persiguiendo a García, pero lo hizo bastante, y a Keiko, y lo hizo con bastante energía que José Domingo Pérez creo que era, ¿no? Que lo persiguió con bastante energía ellos dos, y por eso García se terminó suicidando, pues. Ese fue el caso más grave, Mm. porque ya lo tenían ante las cuerdas, y justo por eso, él, al final sí, creo, hay mucha gente que teoriza y que tiene esas teorías conspiranoicas con lo de García. Para mí es simple. Se mató porque dijo, ya, para que no me quiten mi plata, me voy a matar y se la den a mis hijos, porque todos sus hijos son un caso. Su hija creo que está en el APRA.
si no me equivoco, Carla García. Es una irritante, pero que no tienes idea. La mayor de todos ellos, creo. Pero esa es la cosa, pues. Al final creo que de una manera u otra, Perú terminó teniendo más consecuencias con la corrupción que el mismo Chile. Por mucho que digamos que Perú está peor o Perú está mejor, hay eso.